Si usaste o usás aplicaciones para citas, para conocer personas como Tinder, que es la más conocida. La más conocida, claro que sí, Tinder y otras Yo aplicaciones. te dije que la usé. ¿Vos lo usaste? Vos no la usaste nunca, Tinder. No, yo no lo usé. Yo creo que se utilizan de acuerdo a la edad, me parece. ¿Te parece? Yo creo que Sí. ya no hay edad, ¿eh? Me parece que ya no hay edad para usar este tipo de aplicaciones. Vamos ahora, en principio, a conocer qué nos dijeron los cordobeses. A ver. Y antes de conocer qué nos dijeron los cordobeses, nos ponemos en contacto con profesor, doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, Darío Sandrone. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. Hola, Darío, buen día. Hola, buen día, muchas gracias por invitarme. Así es, Darío es un especialista que, además de ser filósofo, investiga sobre los algoritmos, la tecnología, lo que implican los cambios tecnológicos, las nuevas técnicas. Y hoy vamos a hablar de cómo estos cambios tecnológicos nos modifican la forma de conocer personas. Claro que sí. Ya te vamos a consultar, Darío, al respecto, pero antes, Silvina, veamos qué piensan los cordobeses. qué nos decían los cordobeses en el CPC Rancagua. ¿Qué se dice? Estamos en la Plaza Rubén Américo Martí, al lado del CPC Rancagua, y queremos saber y preguntarte, para vos, ¿Tinder sí o Tinder no? Vamos a ver qué se dice. Seguime. Tinder no. ¿Tinder no? ¿No usaste nunca? No, una amiga lo usa. ¿Y qué experiencia tuvo tu amiga? Por lo menos buena hasta ahora. ¿Sí? Nunca le pasó nada, pero viste, yo soy desconfiada. ¿Qué se dice? No, no uso. No. ¿Nunca usaste Tinder, por ejemplo? O lo usé, pero me duró 2 días y no lo usé más. No, no es que me haya cansado, no me sirvió. ¿Qué se dice? No, eso no. ¿Nunca usaste Tinder? No, tampoco, no. ¿Qué se dice? No. ¿Nunca usaste Tinder, por ejemplo? No, solamente las redes sociales tradicionales, Facebook, que es lo que más se usa, y ahora, bueno, un poco Instagram nada más. ¿Qué se dice? Sí, pero no conocí a nadie. No tuviste buena onda. Claro, Bueno, sí. uso. ¿Qué se dice? En Badoo puede ser, pero Tinder no. ¿Y cómo te fue? Bien, más o menos. No me gustó tanto, ¿eh? No, prefiero conocer gente en la calle. ¿Y más si son acá cerca? No. ¿No usaste nunca Tinder, por ejemplo? No. Y Andrés, ¿cómo te ves vos usando aplicaciones? No, yo la verdad que he tenido una experiencia muy buena con Tinder, con Badoo, con Happen. Soy un experto en la utilización de esas redes sociales para conocer personas, pero yo ya estoy retirado. No, yo no la uso, pero tengo amigos que sí, ¿eh? Ah, la grana. Un amigo de un amigo. ¿Qué se dice? Sí. Mira, yo conocí a mi novio por Instagram, Ajá. que lo bueno de la aplicación, por ejemplo, que único que ves fotos y tenés el chat. Y todo, pero empezó con un hola, buen día, como así arrancó todo. Bueno, un saludo, un beso enorme para vos, mi amor, te amo mucho. Me encantó. Muchas relaciones comienzan así ahora, a Claro. través de las aplicaciones y las redes sociales, ¿eh? Sí, después se proyectan en el tiempo, ¿eh? Se forman familias. Después llega un momento que hay que desvirtualizar esas relaciones Claro. virtuales, justamente, para volver a conocerse presencialmente. Pero ya vamos a hablar con Darío Sandrone. Me gustó para la nota que a vos. Cuando vos hablaste, claro. Que Ah, bueno. utilizabas las redes, pero que ahora estás retirado. Ah, está sí. muy bien. está Vamos muy a bien. ver ahora los datos, A porque ver. los datos indican que ha habido un incremento muy importante en el uso de estas aplicaciones claro. en medio de la cuarentena y la Sí. pandemia por el coronavirus. Vamos a ver los datos en un principio del uso de estas aplicaciones para citas, A ver. como Tinder, Happen, Badoo. Por ejemplo, Argentina está en el top 3 del uso de aplicaciones para citas del mundo. ¿eh? Mirá. El 13% de los argentinos de menos de 35 años tiene alguna aplicación de este tipo instalada en su celular. Casi 1 de cada 10. ¿eh? Sí. Más de 1 de cada 10. Un tercio de los usuarios busca tener relaciones íntimas, relaciones sexuales, sexoafectivas o conocer personas. O ¿eh? conocer personas, claro. El resto dice quiere conocer gente, nada más. Las mujeres aseguran que buscan compañerismo y no resaltan el aspecto físico, sino que buscan un compañero. Un compañero. ¿no? O compañera. Estos son los datos del boom del chat en pandemia del uso de aplicaciones. Por ejemplo, los usuarios de las dating apps, aplicaciones para citas, Sí. tienen preferencia por una personalidad que sea atractiva. Claro. Por supuesto, en su aspecto físico, pero también en la forma de ser, ¿no? El 30% de los usuarios que ya las usaban han puesto en pausa sus match
para conocer gente a la espera del fin de la pandemia. Todos estos datos son de una encuesta de la consultora Opinaya que te estamos mostrando aquí en la Crónica Matinal. Bueno, también hay que ver el tema de las fotos que uno publica, ¿no? En todo el tema de la foto de perfil y eso que por ahí engaña. Es complicado la conexión a partir de las redes sociales también. Darío, vamos a consultarte y lo que te queríamos mencionar es una mirada más amplia, ¿no?, de todo este fenómeno. Cómo siempre las personas tratan de vincularse con otras, claro, para encontrar pareja, para tener... Conocerse también. Conocerse. ¿Qué pasa con la virtualización de este proceso que antes era cara a cara? Sí, a mí me parece que acá se dan como dos procesos en simultáneo. Uno tiene que ver con que Internet ha cambiado, ¿no? Es decir, si uno tiene en cuenta que Internet ha comenzado a principios de los 90, 91, 93, digamos, empieza Internet comercial, hasta mediados del 2000, 2005, 2004, digamos, Internet era más bien una red de conexiones donde uno podía comunicarse con otros y descargar archivos, descargar información, pero no era una red que podemos decir, o no era Internet algo estrictamente social. Se empieza a convertir en una red social, me parece a mí, a partir de 2004, 2005, tengamos en cuenta que Facebook arranca en el 2004 y Twitter arranca en el 2006 y YouTube por ahí 2005, es decir, Internet se empieza a convertir en un lugar para estar y para hacer cosas con otros, una comunidad de usuarios o cosas por el estilo. Es un fenómeno bien reciente, ¿no? Tiene más bien 15 años, podemos decir, mientras que Internet tiene 30, ¿no? Es decir, ese cambio de Internet viene acompañado, lo podríamos decir, se vuelve la red más social, viene acompañado también de otro fenómeno paralelo y que parece que se retroalimenta, con que también la conexión social se empieza a mediatizar, ¿no? Se empieza a buscar medios virtuales para hacer las conexiones sociales y uno traslada un montón de actividades a esa nueva Internet que se le suele llamar Internet 2.0 y que tiene que ver más bien con la interacción entre los usuarios, ¿no? Es decir, la riqueza de estas páginas viene dada por la cantidad de usuarios que tenga, ¿no? Una red social que no tenga usuarios no sirve de mucho. Entonces me parece ahí que la socialidad mediada por plataformas empieza a ser un fenómeno que se da en la sociedad y las aplicaciones que utilizan a la participación de los usuarios empieza a ser un fenómeno en Internet, ¿no? Y se empiezan como a mezclar esas dos cosas. Entonces, si bien Internet al principio es como una especie de red que conecta, en el siglo XXI más bien empieza a ser como una especie de conjunto de aplicaciones donde uno, según las actividades que quiera desarrollar o que quiera complementar en su vida social en la red, puede participar. Entonces tenés LinkedIn para hacer tus actividades laborales, tenés Facebook para hacer amistades, ¿no? Tenés YouTube para crear contenido y subirlo, o Instagram para las fotos. Es decir, cada una tiene como su plataforma, tiene como su nicho, ¿no? Y aparecen efectivamente estas otras redes que son para conocer gente con fines más románticos o sexuales, que también arrancan por esa fecha, ¿no? Es decir, Badoo arranca 2006, pero Tinder arranca 2012, ¿no? Es decir, son muy recientes, ¿no? Y encuentran un nicho, yo creo que hay que pensarlo más bien como un ecosistema de plataformas, ¿no? Es decir, estas plataformas conviven, compiten, interactúan usuarios, hay como un ecosistema que se complementa con lo que podemos llamar la vida social, ¿no? La vida de la calle, la vida de otras plataformas, porque en última instancia una plataforma es un espacio donde se conectan personas. Entonces, de los tradicionales lugares que eran plataformas para conocerse, un bar, un boliche, el trabajo, la facultad, no sé, todas esas plataformas tradicionales, se empiezan a sumar estas, ¿no? Que también tienen ese objetivo. Me gusta con otra modalidad. Me gusta, Darío, eso que mencionás, ¿no? Entender que antes cuando uno iba al boliche para conocer personas o iba a espacios públicos, eran plataformas, ahora son plataformas digitales. Y lo que te quería preguntar, se habla mucho de la sociedad líquida, esta donde no tenemos compromisos, donde no tenemos vínculos afectivos permanentes ni comprometidos. Coincidí conmigo que también estas aplicaciones lo que tienen es que hay muchas relaciones descartables. Descartables, claro, que muchos hablan al respecto. Sí, pero uno podría pensar que ese es un fenómeno social previo incluso a las plataformas, ¿no? A mí lo que me parece interesante pensar acá, hay algunos teóricos que diferencian la conexión humana de la conectividad. Es decir, vos podés tener una cultura de la conexión donde la gente sale a conectarse con otra, ¿no? Una gran ciudad es eso.
Pero acá aparece otra cosa. En estas plataformas, a diferencia de las tradicionales, hay una especie de mediación algorítmica estadística. Es decir, vos cuando vas a un boliche no controlás qué personas van a estar en ese boliche. En cambio, en tu aplicación vos podés controlar a cuánta distancia querés que estén de tu casa, qué edad querés que tengan, qué rasgos personales querés que tengan, pero no son rasgos de la personalidad, sino son los datos informáticos de los gustos que tienen en otras plataformas en las cuales a vos te permite filtrar, ¿no? Entonces el conjunto de gente sobre la que vos vas a interactuar y con la que te vas a conectar está mediado ya por un algoritmo que hace toda una recolección estadística de personas que te rodean. Eso me parece que es exactamente la diferencia con el resto de las plataformas que podemos denominar, ¿no?, de la vida de la calle o física o presenciales, ¿no? Darío, al estar clausurado o limitado en pandemia esas otras plataformas, se intensifica el uso de estas virtuales, ¿no? Darío, ¿la edad tiene algo que ver a la hora de elegir una plataforma para conectarte con el otro? Yo supongo que sí, que tiene que ver edad, porque las plataformas también son generacionales, ¿no? Yo por ahí soy más de la generación que participó de Facebook, pero claro, digamos las generaciones más nuevas, Facebook casi que no lo usan, no, y Instagram, todo Instagram, sí. La plataforma de los jóvenes, y hay otra. Y eso por un lado, pero también hay que entender que los dueños de esas plataformas son a veces las mismas corporaciones, es decir, Facebook es dueña de Facebook, es dueña de Instagram y es dueña de WhatsApp, ¿no? Es decir, digamos, todas esas plataformas son un ecosistema, pero que son manejadas por los mismos dueños. Entonces también juegan un poco con eso, ¿no? Cuando esta plataforma está pasando de moda, bueno, instalan otra, ¿no? Y juegan un poco con poder cubrir todos los nichos de mercado. Exactamente, Darío, te agradecemos esta comunicación con la Crónica Matinal y que te hayas sumado al qué se dice, claro, para darnos mayor profundidad sobre algo que vemos en nuestra vida cotidiana, que conocemos gente a través de las plataformas digitales. Tal cual. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me gustaría, para cerrar, pensar que es el vínculo que hay entre las plataformas y la vida social no necesariamente tiene que ser de determinación, es decir, las plataformas o virtuales no generan fenómenos sociales, sino que más bien los utilizan o se combinan con ellos, pero de una manera que se retroalimentan. Cambia Internet y cambian los usuarios de Internet, pero en un proceso paralelo y que se retroalimentan. Me gusta, para no caer en un determinismo tecnológico. Te mandamos un abrazo grande, que tengas buena jornada. Abrazo, gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por invitarme.